Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Capítulo 1. Una mujer bella y encantadora, pero no carente de inteligencia. Si renuncias a tus aviones, no significa que seas una perdedora en absoluto. No hace falta que intentes consolarme. Las palabras perder y ganar no tienen término medio. Si yo pierdo, significa que Apo gana. Y eso sin que yo ni siquiera demuestre mi verdadero esfuerzo. Entonces, ¿por qué quieres tanto derrotar a Apo? No tiene sentido, ya que no tienes ningún rencor personal contra ella. ¿Por qué intentar derrotar a alguien así? Apo no es una cualquiera, es una competidora importante de Guachara Grupo. Ella es una enemiga de la familia, lo que significa que también es mi enemiga. Aunque el plan de investigar las intenciones de Apo estaban al borde del fracaso total, ya que desde el día en que el hada tuvo la oportunidad de conocer a Apo en persona, e intercambiar unas breves palabras, no la había vuelto a ver en el hotel. Sus planes posteriores se habían derrumbado. Ahora ella y su amiga estaban a punto de marcharse y regresar a Bangkok. Déjalo ir y ven conmigo, Lada. Si te quedas aquí, tu madre estará sola y triste. Sigue postulándote a otros lugares. Alguien te contratará pronto. No te rindas. Ya me dijiste que no querías trabajar con tu familia. Sí, es cierto. Pero si tuviera la oportunidad, me gustaría demostrarle mi valía a mi tía. Si tu tía se entera de tu plan con tu hermano, Lada, puedes estar segura de que no terminará bien para ti. Aunque trabajaron juntos y se descubría el plan, Pimpat estaría protegido porque era un hijo y las consecuencias serían más leves para él, pero para ella, como hija no deseada, su tía ya estaba engañada simplemente por ser mujer. Si cometió un error, probablemente sería castigada severamente. Sé que me estás advirtiendo con buenas intenciones, Nid, pero no quiero perder contra Apo. Deja de competir con ella y ya está. No te preocupes más y vuelve a tu vida normal. Dejar atrás el grupo Watin y volver a su rutina también significaba dejar atrás los problemas de la familia Guachara y elevarse por encima de todo, como lo había estado haciendo hasta ahora. Si seguía el consejo de Nit, se sentiría como una hermana desagradecida con Pimpat, quien siempre la había ayudado, especialmente ahora cuando él le pidió ayuda por primera vez. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es comprobarlo. Cholnada dejó que su amiga la dejara, sin mucho entusiasmo. Su actitud era distante, completamente diferente a cuando había llegado, llena de planes y expectativas, pero como Apo había demostrado ser difícil de alcanzar y no había caído inmediatamente ante sus avances como ella esperaba, este fracaso había quebrantado su confianza. Ahora no tenía idea de qué plan utilizar para lidiar con alguien tan impredecible. Discúlpame, por favor. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Me gustaría saber si Apo vendrá al hotel hoy. La jefa Lake está en el extranjero. Volverá mañana y vendrá al hotel. ¿Quiere que anote su nombre para poder informarle que ha solicitado verla? No te preocupes, volveré otro día. La joven cortó la conversación y no dejó ningún mensaje a la recepcionista del hotel, que, según se dio cuenta, era en realidad la supervisora, porque no quería identificarse ni revelar quién era. En ese momento, Nick ya había terminado el check-out y la vio regresar, lo que significaba que era hora de dar un paso atrás y despedirse del tiempo que había pasado en el hotel del grupo Watson. ¿Ya terminaste? Vámonos, Lada. Cholada echó una última mirada atrás, como si fuera una despedida, antes de decidir finalmente abandonar su investigación y seguir el consejo de su amiga Nit.
La misión de descubrir los secretos del grupo Watson parecía más difícil de lo que había imaginado. Después de todo, incluso conseguir acceso a Apo parecía casi imposible. Estaba demostrando ser una persona difícil de alcanzar. En realidad, Cholnada no veía ninguna forma viable de continuar. Probablemente tendría que disculparse con Pimpat el domingo cuando lo conociera, ya que probablemente lo había decepcionado mucho. Salimos de aquí. Pin, ¿ha regresado el jefe? Sí, Wadi. La jefa Alec propuso su vuelo de regreso para hoy porque el trabajo ahí terminó antes de lo esperado. Casi no la encontramos. Pensé que no vendría hoy. Por cierto, una mujer vino hace un rato preguntando por ella, pero cuando le pregunté su nombre, no dijo quién era. ¿Hay algo más? Apple le preguntó a su secretaria después de escuchar la conversación entre Pin y el jefe de recepción del hotel, antes de que Pin informara el incidente. Wadi mencionó que alguien vino a verte, pero no dejó su nombre. ¿Debería enviar a alguien a buscarla en caso de que esa mujer todavía esté por aquí? Eso no será necesario. Si es algo importante, probablemente volverá para programar otra reunión. Si realmente fuera importante, quien había pedido verla seguramente volvería para concretar otra reunión. Además, Apo sintió que no tenía tiempo para buscar ni esperar a nadie, pues aún tenía muchos asuntos pendientes que resolver tras regresar de su viaje internacional y pasar tiempo con su madre. Si su madre decía que le extrañaba, ella sería una de las principales razones, junto con sus primos, para que Apo dejara el trabajo de lado y pasara tiempo con la familia.